Lo que pasa en el mundo hoy. La agenda internacional. Bien, y hoy está para ayudarnos Marcelo Cantelmi, que es el hombre que se encarga de la columna internacional de los sábados y además de la sección internacional del diario Clarín. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? Bueno, venís de Chile de cubrir las elecciones, linda experiencia. Sí, la primera vuelta, experiencia interesante porque además el resultado, como se sabe, fue muy contundente a favor de Michelle Bachelet. Igual le faltó para ganar. Va a ganar seguramente el 15 de diciembre cuando se produce la segunda vuelta, pero lo que deja como enseñanza y quizás como advertencia también al resto del barrio es que ese país tiene un mérito como Brasil, que hace 25 años que más o menos hace lo mismo en economía, lo cual le ha permitido crecer y desarrollarse. El defecto muy grave es que tanto en la época de la concertación, lo hablé con Ricardo Lagos, por ahí el último gran presidente socialista antes de Bachelet de la concertación, y tampoco Piñera, el saliente, se ocuparon de resolver una desigualdad social absolutamente inaceptable para un país que está en esa condición presupuestaria. Como dice el Deutsche Bank en un comunicado, pucha, tienen todo, háganlo, que es que un 62-63% de la población mira desde la banquina a los prósperos del resto. Y eso bueno, está generando... el tema del barrio, como decís vos, en la región, es un serio problema. Pero que te había propuesto que hoy no dejáramos de tocar el tema de China, ¿no? Porque tengo la sensación de que hubo una reunión del Partido Comunista Chino, de toda la nomenclatura, ¿se le llama también a los chinos? Sí, lo llamamos nomenclatura acá porque... Claro, bueno, que cada X años tienen estas reuniones donde modifican cuestiones que después, dado el peso de China en la economía mundial y lo que significa, terminan siendo importantes para todos, ¿no? Por ejemplo, ahora que han resuelto que liberan esta prohibición de tener más de un hijo. Correcto. Y bueno... Igual vamos por partes. Que es interesante técnicamente, ¿no? Cuando asume un nuevo gobierno en China, que se produce cada 2 periodos, acaba de terminar el gobierno de Hu Jintao, en mi opinión uno de los más interesantes que tuvo China, junto con Wen Jiabao, el primer ministro, que eran gente que no venía de la que sería la gran aristocracia de, entre comillas, que son los hijos llamados príncipes o prínceres de los fundadores de la revolución. Del Partido Comunista Chino. Esta era gente de la juventud, de la rama juvenil, sin esos oropeles, y que hizo cambios muy importantes. Y todos formados en ambientes universitarios y académicos, digamos. Este hombre hereda un cambio muy central. En el año 2008 hubo una gran crisis mundial, vos sabés, y China perdió su ritmo de crecimiento alucinante debido a que pierde Europa, por ejemplo, y a que se agota el mundo, por una crisis que firmemente se mantiene todavía hoy. Entonces Hu Jintao y Wen Jiabao hicieron grandes cambios, entre ellos integrar al interior en un país que lo había abandonado desde que se inició la gran reforma, y tratar de mejorar la situación del medio ambiente, que era muy grave. Esa combinación es la que explica que por primera vez en mucho tiempo China tenga una balanza comercial equilibrada y casi te diría con más importaciones que exportaciones, al revés de la vieja historia del paraguas chino, ¿no? Todos los cambios de gobierno, este gobierno que comenzó ahora en marzo en un proceso que se inició 6 meses antes, en octubre, tiene una serie de plenarios. Hay 3 plenarios en el primer año de calendario, uno para organizar las autoridades, otra para cuestiones burocráticas, y el tercero, el central, es el que define las políticas. Por eso todo el mundo estaba atento a este tercer plenario que se acaba de realizar, en el cual el nuevo presidente Xi Jinping, un príncipe, hijo de uno de los grandes colaboradores de Deng Xiaoping, un hombre que estuvo preso. Deng Xiaoping, que fue el que inició las reformas, digamos, hacia el capitalismo en el año 78, ¿fue eso? La apertura 78-79, que es donde se produce uno de estos plenarios. El otro gran plenario es a los pocos años, cuando se resuelve reducir de más de 1 millón a 300.000 y pico las empresas públicas en China. Este cambio ahora es porque China necesita
a adaptarse a esta gran modificación que experimenta el mundo y su lugar en el mundo. En términos simplificados, ¿es más capitalismo? En términos simplificados es más capitalismo, digamos, la probeta capitalista dentro del comunismo se ha revertido, ahora tenés una probeta comunista dentro de un fenómeno capitalista. Cuando uno va a Taiwán, por ejemplo, es simpático porque había una gran reyerta entre la isla que sigue sintiéndose independiente y China que la demanda, pero cuando uno habla francamente, parecería no que China se ha comido a Taiwán o se la va a comer, sino que Taiwán se ha comido a China por lo modélico, ¿no? Está bien. Y ahí, ¿qué va a significar para nosotros? Porque ¿cambia algo la demanda de China por soja, el crecimiento de proteínas? ¿Cómo ves a los países emergentes que de alguna manera, sobre todo en Latinoamérica, China le ha dado el impulso o parte del impulso que tuvieron en esta última década? ¿Nos cambia algo? Yo creo que no hay que ser demasiado superficial en el sentido de que esperar siempre que la demanda china va a estar elevadísima. No, en algún momento, claro. Pero tampoco va a estar baja, quiero decirlo. Yo creo que van a encontrar un equilibrio, con mucha gente lo sostiene, y ese equilibrio va a ser alto, digamos. Argentina, de los países productores de commodities alimenticios, los va a beneficiar mucho, del mismo modo que el precio alto de los alimentos está generando una gran debacle mundial, una gran sacudida en casi todo el mundo, pero los países que producimos granos nos va a beneficiar, más allá de que hay que tener en cuenta que no está más la China de 10%, está la China de 8 y menos de crecimiento, y según cálculos posibles incluso la de 6%, si viene una China con un crecimiento diferente. De ahí que en este plenario se dieron pautas de que se va a generar algún tipo de cambio en el manejo de la propiedad de la tierra para permitir que haya más liquidez, mayor movimiento de dinero en el interior, y luego también permitir sin castigo que mucha gente del interior vaya a las capitales, porque hoy día el chino urbano gana muy bien. Claro, y vive mucho mejor. Vive mucho mejor, de modo que ya no es la gran Ellos también tienen barata. ese problema de las desigualdades. Pero no dejemos sin responder lo del hijo. Lo del hijo existía de antes. Ojo, cuando uno iba a China se enteraba de que la prohibición a tener más de un hijo estaba liberada en aquellos padres que eran hijos únicos. Cuando vos tenías esa condición, podías tener hasta 2 hijos. Ahora lo que aparentemente se va a hacer es liberar más la posibilidad, porque China tiene un problema de que no genera tanta mano de obra como sería ideal para el lugar en el mundo que va ocupando la segunda economía, casi probablemente la primera. Y probablemente no mucho sea tiempo. la primera dentro de no mucho tiempo. El otro episodio que sacudió la agenda internacional me parece que es este acuerdo que lograron las potencias y Estados Unidos y las Naciones Unidas en torno a Irán. ¿Qué nos podés contar de eso? Yo le comentaba a mis alumnos en la universidad que estamos viviendo un momento en el que todo es histórico. El saludo de Obama al presidente de Irán fue comparado al saludo de Nixon a Mao, digamos, como que están empezando a cambiar el mundo, porque parecería que finalmente, como pronosticaba Hobsbawm, se inició el siglo. El siglo se terminó de iniciar quizás en el 2008 con este enorme cambio. Esto de Irán es absolutamente extraordinario, a partir de que puede llegar a generar una geopolítica absolutamente nueva en la región, y aparte es un indicador muy interesante para los latinoamericanos, porque hay mucha cosa parecida en Irán de lo que ha habido con lo que hay en algunos países de la región, quizás Argentina, más Venezuela, además por el parecido de la cuestión energética. Irán está muy mal económicamente, es es la quinta napa petrolera del mundo y el tercer exportador de la OPEP. Sin embargo, no ha refinado, no logra refinar, porque su instalación está muy perjudicada, muy descuidada, al igual que lo que ocurre en Venezuela, de modo que hoy tiene una producción 2 veces menor que hace 2 o 3 años, y además tiene algo que Venezuela no tiene, que es este sitio económico que se le ha venido imponiendo, que creció muchísimo a mitad del año pasado,
y que le produce a Irán una pérdida de alrededor de 50 o 60 mil millones de dólares. Es decir, las sanciones económicas rindieron sus frutos para obligarlos a... Gravemente, pero además es un país que tiene 80% de población del orden de los 30 años de edad. Y esta gente en junio vota a un hombre con una mentalidad mucho más abierta y con perspectiva histórica, que es este presidente actual Rouhani, que gana en primera vuelta de una manera aplastante, lo cual a él le da cierta autonomía como para avanzar, incluso desafiando a la línea de los halcones. Rouhani fue el negociador nuclear de un presidente que tuvo Irán en las épocas que gobernaba Bush, que era muy abierto y tenía otra política, y que Bush con su eje del mal terminó desintegrando y favoreciendo a los halcones. El mismo error que hubiera ocurrido ahora si Estados Unidos hubiera atacado Siria, porque al atacar Siria los duros hubieran desplazado a este hombre. Es decir, ¿se abre una perspectiva de democratización y paz en Medio Oriente con este acuerdo? Es decir, ¿esto puede de alguna manera replicar? Está en la estantería eso, porque uno puede ir armando... Pero si por lo pronto permite ser más optimistas. No, definitivamente. Israel se queja naturalmente porque y Arabia Saudita, pero básicamente se pierde la idea de una gran Israel, pero se gana mucha más tranquilidad, digamos. Cualquier acción sobre Irán iba a ser muy complicada. Pero Irán tuvo 8 años un gobierno extremadamente populista y autoritario, el de Mahmoud Ahmadinejad, que contribuyó en parte a la destrucción económica del país y la irritación de la gente. La gente enojada es la que lo vota a Rouhani para que haga el cambio, y él lo hace diciendo, bueno, voy a negociar con el mundo, a ver cómo bajo las sanciones, cómo mejoro mi situación. Pero si esto se llega a consolidar realmente, Emilio, fíjate, Irán tiene poder sobre Irak, es su patio trasero. Tiene un poder importante sobre el Líbano a través de Hezbollah, que es un gran enemigo de Israel, que dejaría de serlo porque cambiaría las circunstancias. Tiene poder sobre Hamas no es chiita, pero tiene gran control sobre la Franja de Gaza, y Irán tiene control sobre esta guerrilla ultra islámica. Y tiene posibilidades de darle un canal de salida, que es lo que necesita Obama, de Afganistán y por supuesto de Irak, por lo que decíamos antes. Digamos, se crea una base de organización en la zona. ¿Qué es lo que está faltando de los últimos más o menos 15 años de la invasión de Bush a Irak? Definitivamente, y para Israel puede ser un problema por el lado de que ya no va a poder negarse la discusión de la resolución de la cuestión palestina, y puede ser una dificultad si el aim, el deseo de Israel sigue siendo... Tomémoslo como una oportunidad. Pero es una gran oportunidad muy conmovedora. Marcelo Cantelmi, te agradezco muchísimo estos minutos aquí y espero contar con vos antes de fin de año nuevamente. Un abrazo. Por favor, muchísimas gracias.